presidente de la Comisión de Reforma Política Electoral. La diputada Maribel Solache González, integrante de la Comisión de Reforma Política Electoral y organizadora de este evento. Y diputada migrante. Ay, diputada migrante. La diputada Jessica Ramírez Cisneros, secretaria de la Comisión de Reforma Política Electoral. El magistrado Felipe de la Mata. Bienvenido, magistrado. El diputado Aniceto Polanco Morales, quien también es diputado migrante. Patricia Avendaño Durán, consejera presidente del Instituto Electoral de la Ciudad de México. Para iniciar este acto protocolario, escucharemos el mensaje del diputado Víctor Hugo Lobo Román. Por favor, diputado. Muchas gracias. Muy buenos días tengan todas y todos ustedes. Nos da mucho gusto tener la oportunidad en esta fecha y en esta temporada muy importante, muy significativa para la tarea que nos convoca en esta ocasión. Quiero saludar con mucho gusto a todos y cada uno de ustedes, a compañeras, compañeros de diferentes comunidades, de diferentes sectores que nos hacen favor de acompañar. Saludo con mucho gusto, por supuesto, a una persona que ha enseñado mucho, por supuesto, también desde la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial, al doctor Felipe de la Mata Pizaña, que agradecemos muchísimo sin duda su presencia en este evento y en algunos otros que nos ha hecho favor de acompañar. Saludo también, por supuesto, a la maestra Patricia Avendaño, presidenta del Instituto Electoral de la Ciudad de México, el OPLE de la Ciudad de México. Maestra, gracias por acompañarnos. Saludo, por supuesto, con gusto a mis compañeras, compañeros, a la diputada Maribel Solache, coordinadora inicial de estos esfuerzos, de este tema muy importante. Saludo, por supuesto, también a nuestra compañera, la diputada Jessica Ramírez, al diputado Aniceto Polanco, también, por supuesto, a la consejera Cecilia Hernández. Gracias, consejera, por acompañarnos. Y bueno, de manera muy puntual, quiero decirles que el día de hoy estamos en sesión. Me ha pedido el presidente de la Junta de Coordinación Política, el doctor Ricardo Monreal, que les externe un fraternal saludo, un reconocimiento, una disculpa por no poderse incorporar. Estamos en sesiones en este momento de un tema también muy importante. De igual manera, el compañero Sergio Gutiérrez Luna, quien está presidiendo la sesión de la mesa directiva, pero que se estarán incorporando a los trabajos de este importante foro en un momento crucial para la vida política y para el proceso democrático de nuestro país. Hoy, con este foro, sin duda, prácticamente cerramos esta primera etapa de profunda integración de información fundamental para una tarea que ha tenido que ser desafortunadamente o atinadamente atendida. Saludamos al consejero Ernesto Ramos Mega. Gracias por acompañarnos, consejero. Y por supuesto que en esta tarea lo que hoy nos ha convocado es la integración de todos aquellos elementos que posibiliten arribar a una reforma político-electoral lo más representativa, lo más robusta, y que reciba y recoja y plasme el sentir de cada sector de nuestra sociedad para alcanzar una auténtica representatividad y profundizar cada día más en mecanismos de democracia directa, participativa y electiva cada día en nuestra ciudad, en nuestro país. El tema que hoy nos convoca, las acciones afirmativas, es un tema que creemos y estamos claros que tiene que transitar de una justicia que se ha venido construyendo a través de lineamientos del INE y a través de sentencias de Sala Superior. Hoy, en buena medida,
gran parte del reconocimiento que se ha dado a estos sectores de atención prioritaria ha tenido que ver más por el entendimiento de instituciones jurisdiccionales e instituciones administrativas que un marco legal robusto, que tengamos la oportunidad de conocer exactamente las reglas, los alcances, desde antes de participar en cada uno de los procesos. Hoy esa será una de las grandes aportaciones que habremos de insertar en esta reforma política. Ustedes saben, está por llegar el día de mañana una reforma presentada por nuestra presidenta, la doctora Claudia Sheinbaum, y se han esbozado muchos temas, pero nos han reiterado los medios y hemos pronunciado en diferentes instancias que cuál será de las aportaciones que habrá de dar el Congreso, la Cámara de Diputados a esta reforma. Y quiero decirles que el tema que hemos entendido prioritario tiene que ver el tema de la inclusión en la legislación, en la Constitución y en las leyes secundarias para el tema de las acciones afirmativas. ¿Quién mejor que la experiencia que en la ciudad ha dado el Instituto de la Ciudad de México con los últimos años, los últimos procesos en donde han insertado de manera muy clara estos principios para procurar entender que la representación de estos sectores tengan una verdadera inclusión, que tengan una verdadera representación? Ahora tenemos que alzar y garantizar que la representación sea la más cercana a su presencia en el escenario nacional. Todos los sectores han estado subrepresentados y evidentemente tenemos que garantizar que tanto las personas con discapacidad, las personas de la comunidad LGBTI, los compañeros de la comunidad migrante, los compañeros, por supuesto, afrodescendientes e indígenas, fundamentalmente tengan la representación real de acuerdo a la presencia y a la influencia que tienen en nuestra nación. Garantizar que eso se dé será la tarea de los trabajos que hemos venido construyendo. No voy a extenderme yo en un discurso de los avances históricos y los logros y las tareas que hemos tenido y recabado en estos foros. Más bien queremos escuchar esta experiencia que ustedes nos han planteado. Ustedes mejor que nadie, quienes nos serán el honor de servir como oradores, estarán planteándonos de manera muy puntual el cómo estaremos aproximando. Seguiremos en los siguientes días y me permitiré al doctor Felipe de la Mata buscarlo, por supuesto, continuar esta reunión, a la maestra Patricia Bendaño, a los consejeros, al maestro Ernesto, a la magistrada Cecilia. Por supuesto que ha llegado el momento de plasmar en la reforma y en la ley estos principios y en los resolutivos de estas sentencias. Y bueno, pues básicamente decirles que gracias por acompañarnos, gracias por estar al pendiente de lo que sucede en esta Cámara de Diputados. Agradezco por supuesto el empuje de compañeras y compañeros, por supuesto en este tema a una luchadora social que ha estado muy al pendiente de que los derechos de los migrantes y por supuesto de estas comunidades quede incluida la diputada, mi compañera amiga, la diputada Maribel Solache. Qué bueno que se realizan y se llevan a cabo estos encuentros y bueno, sin duda este evento se va a ver plasmado en las siguientes semanas y en los siguientes meses, no tengo ninguna duda, en un nuevo marco normativo que fortalezca la democracia y los derechos políticos de los mexicanos. Bienvenidos y pues damos continuidad a este importante foro. Un saludo a todos ustedes y muchas gracias por su presencia. Se encuentra también el diputado Juan Armando Ruiz Hernández. ¿Cómo estás, Juan Armando? Gusto saludarte, diputado y amigo. Gracias, por favor. Muchas gracias, diputado. Ahora escucharemos a nuestra anfitriona, la diputada Maribel Solache González. Por favor, diputada. Lo que quiero allá. Buenos días a todas y a todos. La verdad es que es un gusto que estemos aquí todos reunidos en la Casa del Pueblo. Quiero decirles que no llegué sola, llegamos todas y eso incluye a los compañeros y amigos del Instituto Electoral de Ciudad de México, todos los consejeros. Recuerdo, Ceci, desde el exterior estábamos éramos parte de una red de vinculación
los chilangos en el exterior, y Ceci estaba en ese departamento, y qué gusto que hoy Ceci es consejera. No quiero dejar de mencionar también al consejero Ramos, que nos ayudó mucho con nuestra iniciativa, la que presentamos y ya fue votada por unanimidad en la reforma electoral. Gracias por tu trabajo, consejero. Y bueno, pues voy a empezar. Muy buenos días a todos y a todas. Saludos con respeto a mis compañeras y compañeros legisladores, a las consejeras y consejeros electorales, a magistradas y magistrados, a representantes de organismos públicos, de la academia, de la sociedad civil organizada y de manera muy especial a quienes nos acompañan como voces legítimas de los grupos históricamente subrepresentados en nuestro país. Y también quiero saludar a las más de 30 personas que están conectados hoy por el Zoom y a todas las personas que están aquí, por supuesto. Quiero comenzar expresando un agradecimiento profundo al diputado presidente Víctor Hugo Lobo. Gracias, presidente de la Comisión de la Reforma Electoral, no solamente por acompañarnos el día de hoy, sino por el decidido apoyo para la organización y realización de este foro. Tu respaldo institucional ha sido fundamental para abrir este espacio de diálogo en un momento clave para nuestro país. Asimismo, reconozco la apertura y disposición del secretario técnico de la Comisión de la Reforma Electoral, cuyo acompañamiento técnico y organizativo ha permitido que este ejercicio se concrete con seriedad y compromiso. Al ingeniero, por aquí está el ingeniero, gracias, ingeniero Samuel. Agradezco también al diputado Pedro Aces Barba, quien tendría que estar aquí con nosotros, pero a él le toca posicionar ahorita, es el primer orador que va a posicionar el tema de las 40 horas. Y el diputado Sergio Luna, quien es nuestro vicepresidente de la mesa, que no está aquí, pero bueno, seguramente en un ratito va a estar, pero aquí está nuestra secretaria en su representación. Agradezco a todos su presencia en este momento. Hoy no es un día ordinario, de verdad hoy es un día como de esos que es tu quinceañera, tu boda, que te nace un hijo, que te gradúas de la universidad. Si bien aún no se ha presentado formalmente la iniciativa de la reforma electoral que se iba a presentar hoy, pero que ya anunció hoy nuestra presidenta que la va a presentar mañana, el contexto actual nos convoca a abrir espacios como el de hoy para el análisis y la construcción de propuestas. Y esto lo tenemos que hacer entre todas y entre todos. Este foro nos permite anticipar una discusión que, una vez presentada la iniciativa, será fundamental para el país, pues se trata de una reforma de carácter estructural para el sistema democrático mexicano. Estamos ante un debate de interés nacional, un debate que no solo definirá reglas electorales, sino que marcará el rumbo de la representación política en México para los próximos años. Por eso este foro cobra una relevancia especial, porque hablar hoy de acciones afirmativas no es un ejercicio aislado, es una conversación directa con el proceso legislativo que está por comenzar. Es aportar insumos, reflexiones y propuestas concretas que pueden incidir en la discusión parlamentaria. La reforma electoral no puede ser únicamente una reforma procedimental, debe ser una reforma que profundice la democracia. Y profundizar la democracia implica garantizar no solo el derecho a votar, sino también el derecho a ser votado y a contar con representación efectiva. Durante los últimos procesos electorales, las acciones afirmativas han permitido avances relevantes. Hemos logrado mayor representación de mujeres, de pueblos indígenas, de población afromexicana, de personas con discapacidad, que yo los llamo personas con multicapacidades, porque de discapacitados no tienen nada, tienen multicapacidades, y de la comunidad LGBT, de las juventudes y por supuesto de las personas migrantes, que es a los que yo represento. Sin embargo, también debemos reconocer que muchas de estas medidas han tenido carácter temporal, han dependido de lineamientos administrativos, de criterios jurisdiccionales o de decisiones coyunturales. Hoy tenemos frente a nosotros una única oportunidad histórica: transitar de acciones afirmativas temporales a mecanismos permanentes y normativamente garantizados, es decir,
que ya estemos en la Constitución y no estemos nada más ahí asustados de que solo somos acciones afirmativas y en cualquier momento nos pueden incluir o no. Desde mi responsabilidad como diputada federal migrante, he sostenido una convicción clara: las y los mexicanos dentro y fuera del territorio nacional no solo debemos tener garantizado el derecho a votar, deben tener garantizado su derecho a ser votados como yo y a tener representación real en los órganos de decisión. La comunidad migrante ha luchado durante años por ser parte activa de la vida pública nacional y hoy sabemos que esta lucha es parte de un proceso más amplio. Y esta lucha la iniciaron personas como mi compañera María y como mi compañero Abelino, que ellos también representan a las comunidades migrantes y hoy quiero que los reconozcamos. Es también la lucha de los pueblos indígenas. Es también la lucha de los pueblos indígenas que exigen representación efectiva. Es la lucha de la población afromexicana que demanda visibilidad y reconocimiento. Es la lucha de las personas con discapacidad que requieren accesibilidad plena en el ejercicio de sus derechos político-electorales. Es la lucha de la diversidad sexual que exige igualdad sustantiva y no discriminación. Es la lucha de las juventudes que reclaman espacios de liderazgo en la democracia del futuro. Por eso este foro está estructurado en 6 mesas temáticas. Cada una tiene un propósito claro: analizar los avances, identificar los retos y sobre todo formular propuestas. No estamos aquí únicamente para hacer un diagnóstico, estamos aquí para construir, para evidenciar la necesidad de consolidar la representación de los grupos históricamente subrepresentados, para generar insumos técnicos y legislativos que puedan integrarse al debate formal de la reforma electoral. Porque una democracia sólida no se mide solo por la cantidad de votos emitidos, sino por la calidad de la representación que ofrece. Porque una democracia moderna no puede permitirse excluir voces y porque una transformación verdadera implica ampliar derechos y no reducirlos. El tema que hoy nos convoca es de enorme importancia para el país y para el proceso de transformación que vive México. Es un debate que trasciende coyunturas y que exige altura de miras. Que este foro sea un espacio de diálogo respetuoso, plural y propositivo. Que las voces aquí presentes no solo sean escuchadas, sino que incidan. Que este ejercicio contribuya a que la reforma electoral fortalezca, consolide y garantice la inclusión política como un principio estructural del sistema democrático mexicano. Con esta convicción y agradeciendo nuevamente el respaldo institucional y el acompañamiento de la Comisión de la Reforma Político-Electoral, así como la participación comprometida de todas y todos ustedes, declaramos formalmente inaugurado el foro Acciones Afirmativas Camino a una Reforma Electoral. Muchas gracias. Muchas gracias, diputada. Vamos a entrar en materia y nuestra primera mesa se titula Pueblos indígenas, representación política y participación efectiva. Y está integrada por la consejera presidenta del Instituto Electoral de la Ciudad de México, Patricia Avendaño Durán, el magistrado del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Felipe Mata Pizaña. Cada uno de los participantes tendrá una intervención de 5 minutos
Y en primer lugar, escucharemos la participación del magistrado del Tribunal del Poder Judicial de la Federación, Felipe de la Mata Pizaña. Por favor, magistrado. Muchas gracias. Muchas gracias. Agradezco al presidente y a la secretaria de la Comisión de la Reforma Electoral haberme invitado a platicar con ustedes el día de hoy. Les agradezco a todos ustedes su presencia, agradezco a los señores diputados aquí presentes, a la señora presidenta del Instituto de la Ciudad de México. En fin, no quiero, olvidar a nadie, así que, a todos ustedes su presencia y la invitación respectiva. A ver, voy a hablar y primero voy a hacer un diagnóstico. Terminado el diagnóstico, voy a hacer propuestas, ¿de acuerdo? A ver, lo primero que tengo que decir, y lo digo con claridad, es que la Constitución no es una novela. La Constitución tampoco es un poema. No es algo bonito que se oye bien. ¡Uy, qué lindo! El derecho humano a la libertad. ¡Uy, qué lindo! La igualdad. No. La Constitución, antes que nada, es un documento normativo que resulta obligatorio. Y si el artículo 2 de la Constitución, por ejemplo, establece con claridad que tiene que existir democracia y de acuerdo a los sistemas normativos internos de los pueblos y comunidades, me parece, hasta donde sé, y enseñamos en todas las escuelas de derecho, por ejemplo, que eso tiene que respetarse. Es que es importante, porque algo que no ha pasado es que los partidos políticos se tomen en serio la Constitución, particularmente con las acciones afirmativas. A ver, ¿a qué me refiero? ¿Alguien ha visto alguna acción afirmativa en la Constitución? ¿Alguien ha visto en alguna ley una acción afirmativa? Y al contrario, cuando por alguna razón hay una sentencia que establece una acción afirmativa, se genera el enojo entre los partidos políticos. ¿Cómo se atreven ustedes a decirme que tengo que poner, por ejemplo, a una persona de la diversidad sexual o a una persona de los pueblos y comunidades indígenas o a una persona o simplemente mujeres? Es que eso también los hace enojar. Recuerden ustedes la sentencia de la presidencia del INE donde obligamos para que hubiera una primera mujer. A ver, hoy día no habría una presidenta del INE muy probablemente y eso generó enojo. Los partidos no se toman en serio la Constitución cuando dice la Constitución igualdad, igualdad entre todos los grupos sociales. Lo segundo que voy a decir también es, esto lo voy a demostrar, es que ha habido, entonces, ¿dónde han surgido las acciones afirmativas? Pues han surgido fundamentalmente de los institutos electorales, particularmente del INE y de las sentencias del tribunal. Nadie se haga bolas. Ha sido el tribunal y el INE las autoridades que han hecho cumplir la Constitución, que le han quitado la visión de que solo es un poema o es un cuerpo político que no tiene fuerza obligatoria para convertirla en algo obligatorio, aunque se enojen los partidos. Voy a hacer un poquito de historia. Miren, en el año 2018, como estamos hablando de acciones afirmativas que tienen que ver justamente con pueblos y comunidades indígenas, voy a recordar el primer acuerdo del INE, que fue el acuerdo en 2018, en el cual el INE establecía que tenía que haber 12, si recuerdo bien, 12 fórmulas de candidaturas de personas pertenecientes a pueblos y comunidades indígenas respecto de no me acuerdo bien, pero eran como 13 distritos. El tribunal, 28 distritos es el punto en especial. El tribunal lo que estableció fue que tenían que ser obligatorias y que tenían que ser respecto de aquellos distritos que tuvieran más del 40% de población indígena. Es decir, se consolida la primera acción afirmativa en materia indígena en México en esa sentencia del año de 2017 y que se aplicó en 2018. La segunda fue para las elecciones de 2021, en que el INE incrementa la acción a 30 diputaciones. A ver, quiero hacer notar algo.
los miembros de los pueblos y comunidades indígenas en México alcanzan el 20% de la población. Aproximadamente es el número. A mí, de manera sensata, me parecería que si son el 20%, pues tendrían que tener el 20% de la Cámara de Diputados. Es decir, si son 500, no sé por qué se me haría sensato que fueran 100 diputados. Es que, de otra manera, es vivir dándole la espalda a nuestros pueblos y comunidades indígenas. Ahora, vamos a ver una cuestión. En el año 2021 se aumenta la acción afirmativa a 30 diputaciones por parte del INE. Y esto es confirmado por la Sala Superior para el efecto nada más de que se precisaran los distritos uninominales donde iban a competir las personas, digamos, de los pueblos y comunidades indígenas. ¿Esto qué significa? 10% de los distritos totales del país. Un gran avance, 10% de los distritos, pero no 10% de las diputaciones ni 10% del poder. Después, en el año 2021, bueno, se advirtieron varias candidaturas fraudulentas. De repente, empezaron a ver por parte, y esto es lo que quiero hacer notar, por parte de varios partidos que personas que se querían, pues, ¿cómo decirlo?, hacer pasar como miembros de comunidades y pueblos indígenas y que no lo eran. Y justamente estas personas, pues, trataron de subirse a las candidaturas de las acciones afirmativas creadas, lo cual era evidente un fraude, en el mejor de los casos, un fraude a la Constitución y, por supuesto, a la sentencia del tribunal. El tribunal anuló varias candidaturas y, si recuerdo bien, una elección, aunque puedo estar equivocado, justamente por esta cuestión. Para la elección de 2024, el INE hizo una fórmula, y aquí es donde tengo que hablar algo, una fórmula un poco más complicada para la determinación de las acciones afirmativas. A juicio del tribunal, esa fórmula era errónea. ¿Por qué? Porque podía traer por consecuencia que hubiera un menor número de personas indígenas en los curules, así de simple, ¿de acuerdo? A ver, cualquier reforma que se haga en esta materia no puede ser regresiva. Eso está en la Constitución actualmente, pero también se encuentra en el Tratado de San José. Es decir, no puede irse, lo quiero así, no puede ir a haber un curul menos para las personas indígenas en cualquier reforma que se haga a la Constitución por el Tratado de San José. Ahora, quiero hacerlo notar, y esto es solamente dar el lugar que históricamente han tenido, bueno, que se le ha negado más bien a los pueblos y comunidades indígenas, y es darles el lugar histórico. Pueden haber más curules, pero no pueden haber menos. Y eso fue lo que la Sala estableció en el año 2024 y se determinaron justamente, se regresó al modelo de 2021. Ahora, ya les hablé un poquito de historia, pero como tengo poquito tiempo, ¿no?, vamos a decirlo. A ver, primero, ¿cuál es la problemática que detecto? Los partidos no les gustan las acciones afirmativas y yo diría, y tampoco la Constitución, porque no la quieren hacer cumplir. ¿De acuerdo? Segundo, estamos viendo candidaturas fraudulentas en torno a las acciones afirmativas y eso tiene que evitarse. Bueno, dicho lo anterior, y eso es un tema que tenemos que platicar, es ¿cómo podemos mejorar esta temática? Pues claro, la primera es regulemos las acciones afirmativas y que se encuentren en la Constitución de manera no regresiva. Es decir, que con claridad se establezca el número de curules que deben ser para personas de pueblos y comunidades indígenas. Al menos tienen que ser 30 distritos. Pero repito, si son el 20% de la población, pues no sé por qué creo que al menos deberían ser 60 distritos. Y si hay 200 diputados de RP, pues podrían ser 40. Ahora, son ideas. El problema que se ha presentado tiene que ver con cómo establecer la calidad de persona miembro de la comunidad indígena respectiva. El tribunal creó un concepto que no se encuentra en la jurisprudencia internacional, que se llama la autoadscripción calificada.
En la jurisprudencia internacional, particularmente en el convenio 169 de la OIT, que es el que regula este tema, se establece que una persona se tiene que autoadscribir como persona indígena para inmediatamente ser considerado como tal. Pero el tribunal, sabiendo que podía haber defraudación, dijo sí, pero además una prueba. Y ahora el problema también ha sido que las pruebas son fraudulentas, como les platiqué. Le he dado vueltas al tema y es un tema complicado. Pero saben, yo estoy convencido que lo que tendría que hacerse es: ¿quién es miembro de una comunidad indígena? ¿Quién es miembro de un grupo de los pueblos originarios? Pues aquel que una comunidad indígena identifique como tal, es decir, que la prueba sea una asamblea comunitaria y que la propia comunidad identifique a sus miembros. Porque de otra manera se va a seguir, perdón que lo diga también, haciendo fraude a las candidaturas de las acciones afirmativas. Les decía yo, se tiene que reservar en la Constitución de manera clara cuáles van a ser los distritos donde solo van a poder competir personas indígenas. Antes, les voy a dar un dato que verificamos en el año 2017 y que probablemente los asuste. Antes de las acciones afirmativas de la sentencia de 2017, en el distrito electoral con cabecera en San Cristóbal de las Casas, nunca había habido un diputado indígena. Las acciones afirmativas tienen que crearse respecto de aquellos distritos donde la población de los pueblos originarios sea amplia. ¿Qué porcentaje? ¿40%? ¿50%? Se tiene que determinar en la Constitución. Por otro lado, otro problema que he visto en la práctica es el tema de las regidurías indígenas. Me parece que en todos los municipios donde hubiera población indígena, tendría que también haber acciones afirmativas a favor de regidurías indígenas. Incluso cuando la población de los pueblos originarios fuera minoritaria. Es decir, por ejemplo, si hubiera un municipio con un 10% de población de pueblos originarios, pues tendría que haber al menos un regidor. ¿Cómo se elegiría este regidor? Yo estaría con la idea de que fuera a través de asamblea comunitaria, no a través de elección constitucional, es decir, sacar a los partidos de la elección, en este caso específico. Se tiene que crear además, si ustedes se dan cuenta, tenemos el problema de determinar también cuáles son los sistemas normativos indígenas, en tanto que los sistemas normativos de los pueblos y comunidades, por ejemplo en Oaxaca, pues varían casi diría que por kilómetro cuadrado. Es decir, avanzas unos pocos kilómetros, a veces metros, y van cambiando el sistema. Se tiene que crear un registro nacional de sistemas normativos internos de los pueblos y comunidades indígenas para que no pueda hacerse fraude a los sistemas. Es decir, que se cree el sistema para tratar de conseguir un resultado. Se tiene que garantizar también que dentro de los límites de las circunstancias de cada comunidad, pues también haya participación femenina. Y esto es bien difícil, porque hay comunidades donde simplemente se les excluye. Como ya me estoy extendiendo demasiado, pero les podría contar unos casos que han sido horripilantes también. Se tiene que reconocer la identidad de las personas indígenas, incluso en la credencial para votar. Es tan claro como eso. También puede eso ser justamente identificar a las personas con una autoadscripción al respecto. El reconocimiento normativo a la prevalencia al derecho a la libre determinación y pleno respeto a las decisiones adaptadas adentro de la comunidad. Ahora, dicho lo anterior, también tiene que haber un trabajo en torno a la flexibilización de la justicia electoral. Hay un problema. Nosotros estamos sentados en una oficina en la Ciudad de México. Y es un problema, A mí me gusta, de verdad, yo tengo 27 años en el Tribunal Electoral, he visto desde las primeras sentencias que crearon, las primeras acciones cuando no estaba en el artículo 2 de la Constitución, sino en el 4, cuando se reconocieron la validez y eficacia de los sistemas normativos internos. Yo estaba ahí sentado como secretario del tribunal.
Y lo que he visto es, no conocemos nosotros la problemática de las comunidades, porque estamos sentados en nuestro escritorio de la Ciudad de México. ¿Qué tenemos que hacer? Y lo hemos hecho, peritajes antropológicos. Es decir, que personas rindan peritajes ante, el tribunal, y yendo a la comunidad y hacerlo de manera objetiva. Lo hemos hecho. ¿Cuál es el gran problema? Es carísimo. Tenemos que buscar una fórmula de flexibilización para que los peritajes antropológicos sean llevados a cabo quizá por un instituto público. Puede ser, no le estoy aventando el trabajo a un instituto en particular, pero eso sí que ayudaría para que nosotros también podamos entender la realidad de la comunidad y podamos entender también la vigencia del sistema normativo interno y podamos por lo mismo dar cumplimiento a esto. Por supuesto, tendría que estar garantizado que ahora sí que los derechos lingüísticos por parte de los miembros de las comunidades indígenas, es decir, traducción de sentencias. Eso es evidente. Uso de intérpretes en las comparecencias. Y otra vez viene el tema de la simplificación de requisitos procesales en la ley electoral, en la ley procesal electoral. Lo que en la práctica yo he visto es que muchas veces las comunidades indígenas tienen la circunstancia de estar lejos de las capitales de sus estados o en medio de la sierra. La presentación de los medios de impugnación es complicada y nuestra ley de medios de impugnación en materia electoral establece 4 días. 4 días siempre y para todos los medios de impugnación, lo cual es irracional por muchas razones, pero entre otras porque esto puede ir en contra de los derechos de algunas comunidades de pueblos originarios. Yo pondría en la ley e incluso en la Constitución que tiene que existir el principio de mínima intervención, porque después de 27 años en el tribunal y 9 de estar resolviendo como magistrado casos de sistemas normativos internos, he entendido algo. La respuesta a los problemas de las comunidades indígenas y de las elecciones de los pueblos originarios se encuentra dentro de los pueblos originarios y por lo tanto dentro de la comunidad. Tendría que ser obligatorio el principio de mínima intervención y por lo tanto que todas las autoridades jurisdiccionales o de otro tipo intervinieran como último recurso y cuando no hubiera de otra, y que en principio fuera, digamos así, respetado el sistema normativo de la comunidad. Concluyo. El desafío no es únicamente ampliar espacios de representación, sino transformar el paradigma constitucional para que el Estado reconozca la pluralidad jurídica y política de nuestra nación, particularmente en temas electorales. En esa medida, la reforma electoral en materia indígena debería concebirse no como una concesión, sino como el cumplimiento de un mandato convencional orientado a consolidar una democracia inclusiva, intercultural y sustantiva. Gracias. Muchas gracias, magistrado. Asimismo, saludamos al diputado Humberto Aldana Navarro, al diputado Francisco Javier Sánchez Cervantes, a la diputada Rosa María Castro Salinas, al diputado Jaime López Vela, a la diputada Anaís Burgos Hernández. Sean bienvenidas y bienvenidos. La siguiente intervención está a cargo de la consejera presidenta del Instituto Electoral de la Ciudad de México, Patricia Avendaño. Por favor, consejera.
Muy buenas tardes a todas, a todos. De verdad, un gusto estar esta tarde aquí en la Casa de la Reflexión y del debate de toda la nación. Agradezco la invitación a la diputada Maribel Solache, de verdad muchas gracias por invitarnos a participar. Se encuentran también algunos de mis colegas del Consejo General del Instituto Electoral de la Ciudad de México que van a participar en algunas de las otras mesas. Saludo al presidente de esta comisión, al diputado Lobo, muchas gracias por esta invitación. Siempre un gusto poder compartir y encontrar ese punto de encuentro para aportar información útil para la toma de decisiones de este órgano legislativo. Retomo algunas de las ideas que ya gentilmente ha expresado el magistrado aquí en este lugar donde hay tantas personas, las y los legisladores, que el día de hoy o mañana se recibirá una propuesta de reforma político-electoral nada más pertinente que llevar a cabo una discusión, una reflexión conjunta respecto a un tema tan trascendente como son las acciones afirmativas. Y aprovecho para comentar que en el Instituto Electoral de la Ciudad de México recientemente hemos llevado a cabo tareas importantes como solicitar un estudio al Colegio de México respecto a las acciones afirmativas implementadas en los últimos 3 procesos electorales en la Ciudad de México y también 23 asambleas, 15 de ellas destinadas a pueblos originarios y las otras destinadas a consultar a las personas de otros grupos de atención prioritaria. Toda esta información se está procesando con miras al próximo proceso electoral. Entonces, evidentemente que nosotros tenemos esta información y por supuesto la ponemos a su disposición para su conocimiento, para su análisis y que sea un insumo muy importante para este tipo de determinaciones que próximamente se darán en este recinto. Hoy nuestro sistema electoral enfrenta un reto, pero también una oportunidad. Tenemos 10 años de que se llevó a cabo la última gran reforma, una reforma de gran calado en 2014, donde se creó el Sistema Nacional Electoral con una autoridad nacional y autoridades en cada una de las entidades federativas, llevándose a cabo una coordinación. Hay muchas asignaturas pendientes, algunas de ellas es cómo concretar de manera efectiva la representación de grupos de atención prioritaria, muchos de ellos denominados así por ser históricamente discriminados, porque han sido ignorados a lo largo de tantos años y porque efectivamente muchos de ellos no tienen esa representación que sería deseable para que reflejen las necesidades de estos grupos. Concretamente, para referirme a la población indígena en México, quiero compartirles alguna información. De acuerdo con el Programa Nacional de los Pueblos Indígenas 2018-2024, existen en nuestro país 68 pueblos indígenas y de estos hay 25 millones de personas, es decir, del total de la población nacional, 25 millones de personas que se autoadscriben, se reconocen como parte de alguna de estas comunidades, es decir, el 21% de la población nacional. Evidentemente estos datos son con relación al anterior censo, seguramente ya son más personas. Las entidades con mayor presencia indígena son Oaxaca, Yucatán, Chiapas, Guerrero y Quintana Roo. En la Ciudad de México residen más de 9 millones de personas, de las cuales 770,000 pertenecen a pueblos originarios. Aquí quiero señalar que en la Constitución de la Ciudad de México no se habla de pueblos indígenas, se habla de pueblos originarios, pero podríamos decir que se identifican. Actualmente, a cargo de la Secretaría de Pueblos y Barrios, que por acá está la Secretaría de Pueblos y Barrios de la Ciudad de México. Hola Nelly, buenas tardes, con quien hemos tenido trabajos muy importantes. Esta dependencia que se crea en 2019 tiene a su cargo una función sumamente relevante, que es identificar cuáles son los pueblos originarios en la Ciudad de México y llevar un registro de los mismos a partir de diversas características que tienen que cumplir. Actualmente se identifican 69 pueblos originarios y 18 barrios que tienen población originaria también.
Ahora me voy a referir a la cantidad de municipios. A nivel nacional existen 2,462 municipios y 16 demarcaciones territoriales. En la Ciudad de México, como ustedes saben, no existe la figura municipal, no se homologa con la figura municipal a nivel nacional, pero está adquiriendo, recordemos que durante muchos años en la Ciudad de México desaparecieron los municipios desde 1928 y ahora se está tratando de rescatar de alguna manera un modelo similar, pero no totalmente asimilable a lo que ocurre en el resto de estas organizaciones, de esta organización político-administrativa que se da en el resto de las entidades federativas. De esa gran cantidad de 2,462 municipios, 425 eligen a sus autoridades mediante el sistemas normativos internos o sistemas normativos indígenas. Esto es el 17% del total. Esta figura se puede ir incrementando el número porque hay comunidades que requieren llevar a cabo todo un proceso para que dentro de la entidad federativa le den ese reconocimiento y puedan llevar a cabo la elección de sus autoridades a través de estos sistemas. ¿Cómo se lleva a cabo la elección? Usualmente puede ser una asamblea a mano alzada donde postulan a estas figuras y podemos decir que los órganos electorales en muchos de estos casos acompañan estos procesos. La mayor parte de estos procesos son tradiciones que se han ido pasando en el tiempo de manera oral. No existe una transcripción, no existe una regulación, es lo que las comunidades señalan que procede para elegir a sus autoridades, son reconocidas y ellos establecen una relación directa con el gobierno de la entidad, con las autoridades legislativas. Pero es importante, se ha avanzado en esta parte y entendemos que en este tipo de municipios que eligen a sus autoridades mediante estos sistemas normativos internos, pues básicamente son con población indígena. Vamos a pasar ahora al tema central de esta mesa, representación política, avances y retos. Es importante decir que en los últimos años, a partir de diversas determinaciones jurisdiccionales, es decir, emanadas de los diversos tribunales y lineamientos que han emergido de los órganos electorales, se han impulsado mecanismos con acciones afirmativas, así como en su momento se hizo con las mujeres para lograr la paridad, hay otros grupos que han impulsado para que haya esta representación. Lo mismo ocurre con la población indígena. Señalar que a partir de 2016 se estableció la obligación de incluir candidaturas indígenas en la Asamblea Constituyente de la Ciudad de México y a partir del proceso 2017-2018 se implementaron acciones afirmativas tanto a nivel federal como local. Los resultados han sido significativos a partir de esa época, ya son casi 10 años. En 2018, 42 fórmulas indígenas fueron postuladas. Fórmulas porque pues van, ¿no?, en una dupla. 13 resultaron electas a diputaciones federales de mayoría relativa. En el caso de la Ciudad de México se postularon 2 fórmulas para diputaciones y 4 para concejalías, de las cuales ninguna resultó ganadora. Para el siguiente proceso, 2020-2021, se postularon 234 fórmulas a diputaciones a nivel federal, dando como resultado la integración de la Cámara de Diputados, superó el piso mínimo establecido de 30 y alcanzó 36 diputaciones indígenas. A nivel de la ciudad, a nivel local, en 28 entidades federativas también se implementaron este tipo de acciones afirmativas. En la Ciudad de México, de manera obligatoria, se llevó a cabo el registro de 8 fórmulas de diputaciones de mayoría relativa, de las cuales solo 2 resultaron ganadoras. Para 2023-2024, a nivel federal, por primera vez se aplicó esta acción afirmativa para senadurías. De 155 fórmulas a diputaciones y 30 para senadurías, fueron electas 42 y 7 respectivamente. A nivel de las entidades federativas, 28 estados implementaron de manera obligatoria esta acción afirmativa para diputaciones. En la Ciudad de México, el Instituto Electoral que yo represento determinó que se debería de cumplir con la autoadscripción calificada, dado que se ha detectado una gran usurpación para diversos grupos que se postulan por este tipo de acciones. Y esto quiere decir que es la obligación de que la persona que se postula a una candidatura que está reservada para pueblos originarios o comunidades indígenas
tiene que identificarse con una declaración por escrito acreditando documentos comprobables que demuestren que existe un vínculo real con la comunidad que dice representar. Es complicado, créanlo, es complicado porque en muchos casos se ha optado por la acción afirmativa, es decir, si un joven viene y dice que es joven, pues con su acta de nacimiento lo demuestra. Pero no es lo mismo que alguien que es afrodescendiente o que viene por la acción afirmativa indígena o inclusive en el caso de la discapacidad, pues tenemos muchas usurpaciones y es complejo, muy complejo poder discernir en qué caso proceden y no. Para el caso de la Ciudad de México, en el último proceso se postularon 6 candidaturas para diputaciones del Congreso y 12 para concejalías, y solo 3 escaños se ganaron para este grupo de atención prioritaria en diputaciones y 9 en concejalías resultaron ganadores. Bueno, esto demuestra que los mecanismos actuales sí han abierto estos espacios para permitir la presencia indígena en los órganos legislativos y de gobierno. Pero la pregunta inmediata es, ¿estos avances han sido suficientes? Bueno, del estudio que yo les comentaba que nos apoyó el Colegio de México, que se titula Estudios sobre la eficacia en la aplicación de las acciones afirmativas implementadas en los procesos electorales locales 2017, 2018, 2020, 2021 y 2023, 2024, en cumplimiento de una sentencia del Tribunal Local, se concluye que las acciones afirmativas han visibilizado a los grupos de atención prioritaria. Este estudio se hizo para diversos grupos de atención, no solo para indígenas. Sin embargo, las diputaciones ganadoras no siempre han logrado presentar iniciativas que favorezcan este grupo de atención prioritaria. Un dato relevante es que en la Ciudad de México solo el 4.8% de las iniciativas presentadas por las diputaciones electas mediante esta acción afirmativa han presentado propuestas, por lo que existe un desfase entre la representación y la acción concreta que pueden llevar a cabo. Pese a estos avances, enfrentamos obstáculos importantes. 1, simulación en las candidaturas, cuando personas sin vínculo real se autoadscriben de manera injustificada. 2, resistencia de los institutos políticos, es decir, los partidos políticos que en ocasiones postulan candidaturas solo para cumplir con la cuota. 3, limitada incidencia en las decisiones públicas. En algunos casos, las personas indígenas carecen de condiciones plenas para ejercer su cargo. ¿Cuáles serían las propuestas que en esta tarde yo vengo a poner sobre la mesa, que obviamente requieren una amplia discusión? Para avanzar en un modelo más sólido y genuino de representación política indígena. La propuesta es fortalecer los mecanismos de verificación del vínculo comunitario. Es complejo, pero debe de existir algún elemento que permita a las autoridades electorales y jurisdiccionales que se cercioren de que efectivamente quien está postulado por alguna candidatura de un grupo de atención prioritaria efectivamente es miembro de ese grupo. Impulsar mecanismos de rendición de cuentas comunitarias que permitan a las personas representantes volver a sus territorios, informar, dialogar y escuchar las propuestas de su comunidad. También una tarea sumamente relevante es ofrecer capacitación especializada, de modo que las candidaturas indígenas compitan en condiciones reales de igualdad y con las herramientas necesarias para ejercer su cargo. Y esto tendría que pasar también por la traducción de toda la documentación que involucra no solo su candidatura, sus campañas, la fiscalización, sino el ejercicio de su cargo. Finalmente, señalar que la representación política indígena, como ya se ha mencionado, es un mandato constitucional y convencional que exige acciones reales. Es un deber del Estado mexicano, un pilar indispensable de cualquier democracia multicultural y más aún este país que se ha reconocido como multicultural y con todo lo que ello involucra. Hoy contamos con un marco normativo más robusto, criterios jurisdiccionales que nos han dado pauta para avanzar e incorporarlos ya en la normativa, para evitar la simulación y atender la demanda legítima de los pueblos indígenas para participar plenamente en la toma de decisiones. Ahora, ¿qué tenemos que hacer? Consolidar esos avances, trascender las medidas temporales, incorporando en la legislación mecanismos permanentes que reconozcan la diversidad de este país y garanticen la participación efectiva de los pueblos y comunidades indígenas en todos los niveles de gobierno. Muchas gracias por su atención.
Muchas gracias, consejera. También informarles que integran esta mesa la diputada Irma Juan Carlos, Ineli Antonia Juárez Audelo, secretaria de Pueblos y Barrios Originarios y Comunidades Indígenas Residentes. También damos la bienvenida a la diputada Mónica Herrera Villavicencio y al diputado Ernesto Alejandro Prieto Gallardo. Ahora les pedimos a los integrantes del Presidium nos hagan favor para tomar la fotografía oficial. No, seguimos. Fotografía, pero no, esa no. ¿Ya? Después de la siguiente intervención. Ahora escucharemos la participación de la diputada Irma Juan Carlos. Por favor, diputada. Dima kalaha za rona dima kalaha za tonhala dima Solache. Muy buenas tardes a todas, a todos. Gracias a nuestra amiga y hermana la diputada Solache por la invitación para estar acá. Saludo con mucho respeto y afecto a nuestro presidente de la Comisión Político Electoral de la Cámara de Diputados, así también a todas las personas que componen este presidium. Muy buenas tardes a todas y a todos. Como ustedes saben, soy una diputada indígena que ocupa uno de estos espacios que se conocen como acciones afirmativas para pueblos y comunidades indígenas, y también existen pues representaciones de otros grupos que saludo con mucho respeto, como la diputada Maribel Solache, la diputada Rosy, el diputado Cheto y otros diputados y diputadas que le damos voz a estos grupos que antes fueron excluidos y que no tenían voz y no tenían esa representación política en el Congreso de la Unión. Traigo algunos datos que me gustaría de alguna manera compartirles. Creo que las personas que me antecedieron ya dieron muchos datos, mucha información muy valiosa, que ustedes también ya conocen, pero sobre todo señalar pues que estas acciones afirmativas son producto de muchas luchas y batallas de los pueblos, como en su momento se hizo para que las mujeres en términos generales pudiéramos tener ese derecho a votar y ser votadas. Hoy los pueblos indígenas vamos por ese mismo camino de lucha, estamos exigiendo nuestros derechos como pueblos originarios, y hemos señalado precisamente pues que las acciones afirmativas son pues acciones temporales o instrumentos temporales, que me parece que debe de reconocerse ya este derecho como ya
lo dijeron las personas que me antecedieron, no solamente en las leyes secundarias, sino en la propia Constitución, que es todavía un pendiente del Estado mexicano con los pueblos indígenas. Entonces voy a leerles un documento que hemos preparado para tener un poquito ordenado, más bien ordenadas las ideas. La discusión sobre la inclusión efectiva de los pueblos y comunidades indígenas en los procesos electorales en México constituye uno de los ejes centrales del debate democrático contemporáneo. Aunque la Constitución y diversas leyes reconocen formalmente la igualdad de derechos entre todas las personas, la realidad sociopolítica revela que la ciudadanía indígena enfrenta barreras estructurales para ejercer sus derechos políticos con plenitud, particularmente el derecho a votar y ser votado en condiciones de equidad sustantiva. Esta desigualdad no es abstracta, se traduce en niveles de subrepresentación política profundamente desproporcionados respecto a su peso demográfico, y eso creo que también ya se dijo. Desde hace años, el INE ha señalado esta brecha de desproporción. Por ejemplo, señaló que de acuerdo con estimaciones oficiales con base en censos y encuestas previas, aproximadamente el 21.5% de la población de México se autoadscribía como indígena, cifra que representa más de una quinta parte de la población total del país. Sin embargo, la presencia de personas indígenas en la Cámara de Diputados ha sido históricamente muy baja, con apenas un 2.8% de esta población, un claro reflejo de un déficit de representación que supera el orden de una diferencia de casi 10-1 entre población y representación legislativa. Como ya lo he dicho en reiteradas ocasiones, este fenómeno de subrepresentación política afecta tanto a pueblos indígenas como a las comunidades afromexicanas y no se limita a cifras parlamentarias. El acceso a sus candidaturas, su presencia en espacios de decisión partidaria y su visibilidad en la agenda pública han sido consistentemente menores que su peso demográfico. Ante este panorama, la reforma electoral prevista para este 2026 se presenta una oportunidad crítica para corregir estas desigualdades estructurales que impiden que los pueblos indígenas participen plenamente en la vida política nacional. Las acciones afirmativas, entendidas como medidas específicas temporales y proporcionadas para subsanar desigualdades de origen histórico y estructural, pueden ser instrumentos clave para garantizar que el derecho político de ser votado y de elegir no quede en mera formalidad, sino que se traduzca en representación real, significativa y proporcional al peso demográfico de dichos pueblos. En este contexto, es imprescindible examinar a fondo los derechos políticos electorales de los pueblos indígenas en México, la forma en que las acciones afirmativas pueden contribuir a una verdadera inclusión política, experiencias comparadas en Latinoamérica y finalmente propuestas concretas que fortalezcan la reforma electoral que se prevé. Todo ello con el objetivo de fomentar un sistema electoral más representativo, justo y acorde con los compromisos internacionales de derechos humanos asumidos por nuestro país. El reconocimiento de los pueblos y comunidades indígenas como titulares de derechos políticos electorales forma parte del entramado constitucional y convencional que México ha adoptado a lo largo de su evolución democrática. La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos
así como instrumentos internacionales de derechos humanos, establecen el principio de igualdad y no discriminación y consagran el derecho de todas las personas, sin importar su origen étnico o cultural, a participar en la vida política, votar y ser votadas. Asimismo, instrumentos jurídicos como el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo y la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, incorporados en ciertos ordenamientos locales y en la práctica jurídica, ordenan a los estados a garantizar la participación política plena de los pueblos originarios. En el marco constitucional mexicano, el artículo 2 reconoce a los pueblos y comunidades indígenas su derecho a la libre determinación y a participar en las decisiones que les afecten, así como a sus instituciones propias de adopción de decisiones. Este reconocimiento implica que los pueblos indígenas no son meros objetos de políticas públicas, sino sujetos de derecho con capacidad para influir en el diseño y ejecución de la vida política nacional. Las leyes secundarias y diversos ordenamientos, como la ley del Instituto Nacional de Pueblos Indígenas, también reconocen mecanismos institucionales de participación que permiten que representantes indígenas sean considerados en espacios deliberativos y de coordinación con instancias públicas, lo cual fortalece la interlocución entre el Estado y los pueblos originarios. No obstante, el reconocimiento constitucional no se ha traducido por sí solo en una representación política proporcional o equitativa dentro de los órganos de gobierno y los espacios de decisión política. La evidencia empírica y las críticas académicas y organizativas han mostrado que los pueblos indígenas continúan siendo sistemáticamente subrepresentados tanto en el Congreso de la Unión como en otros espacios legislativos y espacios de toma de decisiones. La persistencia de esta subrepresentación no es simplemente un dato estadístico, sino que explica por barreras estructurales, culturales y normativas que limitan el acceso de personas indígenas a espacios de tomas de decisiones en la vida política nacional. Estas barreras incluyen, entre otros temas, la falta de incentivos o mecanismos normativos efectivos dentro de los partidos políticos para postular candidaturas indígenas o incluir voces indígenas en la toma de decisiones internas. Además, se presentan procesos de registro y validación de candidaturas que no siempre toman en cuenta criterios culturales, lingüísticos o comunitarios. Precisamente lo que ya decía acá un ponente que me antecedió, que debe de validarse por la Asamblea Comunitaria. Incluso organizaciones sociales y observadores han señalado que aunque existen esfuerzos de los órganos electorales como resoluciones del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación que han obligado a partidos políticos a postular candidaturas indígenas, todavía falta una institucionalidad robusta que asegure derechos políticos de manera estructural y no como medidas que hoy se conocen como acciones afirmativas. Los tratados internacionales de derechos humanos que México ha suscrito, como la Convención Americana sobre Derechos Humanos y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, obligan al Estado a garantizar no solo la igualdad formal, sino también la igualdad material en el ejercicio de los derechos políticos para los grupos históricamente marginados y excluidos, como son los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas. Esto incluye la obligación de aplicar medidas robustas dirigidas a eliminar desigualdades estructurales y promover una participación real y efectiva de estos pueblos. A todo ello, es importante subrayar
que en septiembre de 2024 fue publicada en el Diario Oficial de la Federación una reforma trascendental al artículo 2 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, mediante la cual el Estado mexicano profundizó el reconocimiento de los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas como sujetos de derecho público, con personalidad jurídica y patrimonio propio. Esta modificación constitucional representa uno de los avances más significativos en materia de derechos colectivos de los pueblos indígenas y afromexicanos. Esta reforma no solo reafirma el derecho a la libre determinación y autonomía, sino que fortalece su dimensión institucional al reconocer expresamente la capacidad de dichos pueblos para ejercer su autogobierno, administrar sus recursos y participar de manera directa en la definición de políticas públicas que les afectan. Esto implica, pues, un tránsito conceptual relevante de una visión asistencial o meramente declarativa hacia una lógica de sujeto con capacidad decisoria. En términos políticos electorales, esta reforma abre una nueva ruta interpretativa. Si los pueblos y comunidades indígenas son sujetos de derecho público con autonomía reconocida constitucionalmente, entonces el diseño del sistema electoral no puede limitarse a garantizarles igualdad formal, sino que debe incorporar mecanismos que aseguren su participación efectiva en la integración de los órganos del Estado. La reforma robustece, por tanto, el fundamento constitucional de las acciones afirmativas, pues refuerza la obligación del Estado de crear condiciones estructurales que hagan viable el ejercicio real de sus derechos políticos. Este nuevo marco constitucional dialoga con la jurisprudencia del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que en los últimos años ha sostenido que las acciones afirmativas en materia indígena no constituyen privilegios indebidos, sino medidas compensatorias necesarias para revertir desigualdades históricas. Asimismo, la reforma armoniza con estándares internacionales derivados del Convenio 169 de la OIT y de la Organización de las Naciones Unidas, particularmente en lo relativo al derecho a la participación política y a la consulta previa, libre e informada. Desde una perspectiva estructural, la modificación constitucional de 2024 transforma el debate electoral que se proyecta hacia este 2026, y es ahí donde queremos, pues, hacer un atento llamado y respetuoso llamado a todas las fuerzas políticas y a esta comisión para que en esta reforma político-electoral que vamos a discutir, analizar y aprobar en esta Cámara de Diputados, digamos adiós a este periodo, a esta etapa gris, negra, donde los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas pues hemos estado al margen de la vida pública, o por lo menos hemos sido excluidas de estos espacios tan importantes de toma de decisiones. Muchísimas gracias a todas y a todos. Muchas gracias, diputada. Saludamos también a la diputada Nelly Jiménez Vázquez. Y también a la diputada Herminia López. Sean bienvenidas. Para cerrar esta mesa, le cedo la palabra a la secretaria de Pueblos y Barrios Originarios y Comunidades Indígenas Residentes, Nelly Antonia Juárez Audelo. Por favor. Hola, muy buen día a todas y a todos. Saludo a quienes me acompañan en este panel, principalmente a la diputada Solanchek y a la Comisión de Reforma Electoral por estarnos
haciendo la invitación a este importante panel, porque creo que el proyecto de justicia que representa actualmente la Cuarta Transformación y que ha sido el espacio donde muchos de los derechos de los pueblos indígenas se han estado consagrando a través de todo un entramado que se ha hecho tanto a nivel federal como en los distintos estados, debe también tener una repercusión dentro de esta reforma electoral, y que este proyecto de justicia pues tenga también una equidad en la representación de los pueblos y comunidades. Hablaré un poco desde la experiencia. En su momento, en 2016, en la Asamblea Constituyente, fui Acción Afirmativa cuando este tema era todavía muy naciente. Fue, creo que, la primera asamblea en la ciudad que llevó este tipo de acciones afirmativas a jóvenes e indígenas. Fue un tema que no venía en la convocatoria como tal del proceso, sino que fue una revisión del Tribunal Electoral, y que también hay que hacerlo claro, los partidos políticos buscaban quién podía estar atendiendo estas dos autoadscripciones. La otra parte pues es la cuestión que nos ha tocado como movimiento en diversos momentos, que hay observaciones de los movimientos indígenas a la forma en que se han destinado y que se han designado los distritos donde se están haciendo las representaciones indígenas. Un ejemplo es que en la Ciudad de México sería casi imposible que existiera un distrito indígena con estos porcentajes de población indígena que se han marcado, 40, 20, ¿no? Quizá Milpalta, haciendo una excepción. Y también la parte que ya se hablaba acá de la autoadscripción calificada, la autoadscripción, qué tanto estos mecanismos realmente están identificando lo que las comunidades, lo que los pueblos y barrios, en el caso de la Ciudad de México, o comunidades indígenas residentes, representan como sus sistemas normativos. Por eso yo aplaudo esta iniciativa que propone el magistrado Mata de tener un sistema nacional de sistemas, un registro nacional de sistemas normativos internos. Nosotros tenemos a nuestra responsabilidad del sistema de registro de pueblos y barrios originarios, y esperamos llegar a tener la identificación más allá de solo si son pueblos que existen o no, o quiénes son sus representaciones, tener identificados las periodicidades de sus asambleas o otros momentos donde la comunidad tome sus decisiones. También creo que uno de los grandes retos en esta reforma es el diálogo entre partidos políticos, comunidades, su propia militancia, donde hay sin duda un gran número de militantes indígenas, respecto a las formas internas de estar ejerciendo la representación. Un tema, creo que también habría que abrir esta discusión a las experiencias en derecho comparado que existen en otros países, en otras latitudes, de cómo existen asientos reservados más allá de los partidos políticos para los pueblos indígenas, y que esto aumenta el número de posibles acciones afirmativas de personas indígenas que lleguen a la representación de una asamblea o un cabildo. Sobre estas reflexiones, pues giraríamos, pues sí, en torno a la parte de quiénes y cómo están llegando estas representaciones. Creo que necesitamos hacer una reflexión más territorial de cómo son y cómo se conforman estos distritos donde están situándose las acciones afirmativas indígenas. Creo que se hace un gran trabajo con los procesos de consulta para estarlo determinando, pero aún así muchas veces estos distritos, por el número de población que tiene que conformar uno, no representan la dimensión pluricultural o plurisocial que existiera en estos ejercicios. También la parte de autoadscripción calificada, creo que es necesario no solo que sea una autoridad quien esté
haciendo o dando legitimidad a las personas, o la historia, el CV muchas veces pues son impresionantes, ¿no? Han servido todo el sistema de cargos de una comunidad, pero a la hora de pasar de papel, no todas las comunidades pueden pasarlo de la palabra, de la acción, de cómo se vive comunitariamente, a un proceso ya más consagrado a la hora de estar haciendo esta inscripción. Y bueno, en esta cuestión hablamos de las acciones afirmativas con los medios políticos, con los partidos políticos como medio para alcanzar esta acción afirmativa, pero creo que hay muchas voces al interior de los movimientos indígenas, y lo hablo en plural porque aunque hay muchos que militamos dentro de algún partido político, hay quienes hacen política desde el activismo comunitario y que tienen también una propuesta sólida, ¿no? Hay quienes señalan en la realización de asambleas por comunidad o por pueblo, donde hay pues esta unidad más especificada de comunidades que se juntan, y estar planteando también pues estas otras formas de poder alcanzar la participación. Otro punto que creo que es importante destacar es la interseccionalidad. Hablamos de personas indígenas, pero también las personas indígenas pueden tener otras identidades, otras participaciones, que podría ser la de personas de discapacidad, migrantes indígenas, diversidad sexual, entre otras, ¿no? Los mismos procesos de las juventudes. Entonces, por eso creo que también es necesario ver cómo se garantiza esta voz plural, pero que sin que una sola persona esté atendiendo todas las acciones afirmativas a la vez, buscando pues también, muchas veces incluso la paridad, asumir en una sola persona y estar cumpliendo con todos estos mandatos. Finalizaría también señalando que creo que es importante los procesos como los que ya explicaba la presidenta Patricia Bendaño, de consulta que se han hecho en la ciudad y que también en muchos de los distritos a nivel nacional se han estado realizando, estar viendo las experiencias de legisladores como la diputada Irma Juan Carlos, que además pues, llevó todo el proceso de cambiar la legislación, y creo que también dentro de esta legislación del artículo 2 constitucional, los pueblos virtieron a lo largo de los procesos de consulta que llevó el Instituto Nacional de Pueblos Indígenas, virtieron información muy importante de cómo quieren ser representados, cómo desean su participación política, y creo que son elementos que ahí están y están a la mano de todas y todos para este proceso. No me queda más que desearles el mayor de los éxitos. Es un gran reto esta reforma que se plantea, y esperamos que sean también las acciones afirmativas el medio para estar garantizando la pluralidad y la diversidad al interior de las mismas pluralidades. Muchas gracias a todas y a todos. Muchas gracias a la secretaria de Pueblos y Barrios Originarios. Y muchas gracias a las participantes y participantes de la mesa. Ahora le pedimos al Presidium se sirva tomar la foto oficial de este evento. Por favor. Muchas gracias a las y los diputados que nos acompañan. Es así como concluye esta primer mesa de registro en nuestro foro Acciones Afirmativas Camino a la Reforma Electoral. Agradecemos a las y los diputados nos acompañen para tomar una foto institucional de esta primer mesa, y daremos continuidad a la segunda mesa que se ha programado por parte de la Comisión de la Reforma Política Electoral. Les pedimos se acerquen un poquito más al centro, tras la diputada Solache, para los medios de comunicación, en este momento tan importante para la vida del país, hoy las acciones afirmativas, camino a la reforma electoral. Muchas gracias a las y los medios de comunicación, a todas las transmisión en vivo que se está haciendo en este momento, a los más de 800 que están conectados en diferentes redes sociales en esta transmisión en vivo que hace desde la Cámara de Diputados.
Muchas gracias, un fuerte aplauso para nuestro primer presidium en esta inauguración del Foro de Acciones Afirmativas Camino a la Reforma Electoral. Vamos a hacer un receso, les invitamos a que puedan pasar, preparamos un coffee break para todos ustedes y regresando vamos a iniciar la mesa Población Afromexicana, Inclusión y Visibilidad de la Democracia Mexicana al interior del auditorio Aurora Jiménez. Vamos a trasladar todos los micrófonos y toda nuestra logística al interior de la Aurora Jiménez por esta puerta de cristal que tenemos en este importante a la derecha de nuestro presidium. Vamos a ingresar todos, no sin antes los invitamos a este coffee break, a este receso que tenemos en este momento. La cámara...